con una amplitud muy pequeña, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar de un pulso, ¿sí? Sobre todo la primera parte es de un pulso. ¿Y qué es un pulso? Un pulso es esto, ¿sí? Voy a subirlo de amplitud. Ahí está. Eso es un pulso, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se nota ese pulso? Bien, vamos a subir un poquito más el ancho de pulso. Y esa sería el pulso. Ahora vamos a hacer un poco más pequeño. Eso es un pulso. ¿Estamos? Como ven, cuando choca este pulso, regresa. ¿Lo ven? Regresa. Y después del choque, regresa hacia abajo. Esto se invierte. La onda se invierte. Esa es la parte que quiero que se note. ¿Estamos? Otra cosa que quiero que se note también es que cuando nosotros hacemos oscilar, cada punto verde, ¿sí? Cada punto verde está haciendo un movimiento armónico simple. ¿Estamos? Entonces, cada punto verde de aquí tiene un movimiento armónico simple. Y cuando nosotros hablamos de seno, coseno y de ecuación de onda, nosotros estamos describiendo el movimiento de cada punto que pertenece a esta cuerda. ¿Estamos? Y cuando nosotros decimos velocidad de propagación, es a qué velocidad va a llevar la energía esta cuerda, ¿sí? Esta onda no traslada materia, estos puntos solo suben y bajan, o podemos visualizarlo como si estuvieran moviéndose en una circunferencia, ¿sí? Como un movimiento armónico simple, pero no llevan masa, ¿sí? No pueden trasladar materia. ¿Estamos? Solo pueden trasladar energía, ¿sí? Eso es la otra cosa que quería que se note. ¿Estamos? Y después también nosotros vamos a poder visualizar que a una cierta frecuencia, vamos a ver como si se detuviera la cuerda, ¿no? ¿Sí? Vamos a tratar de, por ejemplo, aquí, esta parte, la última parte, quiero que se visualice, la última parte está como si estuviera girando nada más, ¿lo ven? A eso vamos a llamarlo también onda, bueno, un batido, ¿sí? O también ondas estacionarias. ¿Estamos? Entonces, a una cierta frecuencia nosotros vamos a notar unas ondas estacionarias. ¿Sí? Espero que se pueda visualizar eso. Vamos a tratar de... Pero bueno, ahí creo se ve, ahí ya puedo tener dos ondas estacionarias en la última parte, la primera parte no, pero la última parte sí. ¿Estamos? Cuando bajamos la tensión, ahí está, podemos bajar la tensión y vemos todavía mucho más claro. ¿Estamos? Bien, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahí está. Aquí ya se puede ver como si estuvieran quietas, ¿no? Ahora, bien, eso es la introducción que quería que se pueda ver. Sí, vamos a parar esto. Y ahora nos vamos a ir a lo que hemos preparado. Primero vamos a arrancar con lo que es superposición de ondas. ¿Sí? Bien, en superposición de ondas nosotros tenemos que saber qué es una suma de ondas. Pero ¿suma de ondas de qué? Nosotros vamos a imaginarnos, como ya les había contado, un pulso, ¿no? ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo un pulso, ya saben a qué me refiero. ¿Sí? Bien, vamos a cambiar de tinta y digo, si esto fuera, si ahí nosotros tuviéramos una cuerda, ¿sí? Voy a generar un pulso. Entonces me quedaría la cuerda así. ¿Estamos? Ahí está. Eso es un pulso, con esa velocidad y en esa dirección. ¿Estamos? Bien. Entonces, también voy a generar otro pulso. Y recuerden que más adelante se puede generar pulsos de diferentes formas. O sea, Renato, ¿puedo generar un pulso así? Sí. ¿Estamos? Bien. Entonces,
la superposición de ondas me dice, ¿qué pasa si en la misma cuerda yo los hago encontrar a estos dos tipos de pulsos? ¿Sí? Lo estoy exagerando para que pueda notarse. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a suponer que yo en la primera parte de la cuerda genero este tipo de pulso. ¿Sí? Viaja en ese sentido. En la última parte de la cuerda genero este tipo de pulso. ¿Estamos? Entonces, lo que me dice el principio de superposición de ondas, me dice que ellos, por supuesto, cuando están a punto de encontrarse, estará más o menos así, ¿no? Qué sé yo, en esta forma, ¿sí? Esto está adentrando y esto también, ¿no? Está ahí. ¿Estamos? ¿Y qué sucede cuando, ¿no? En esta parte, ¿qué sucede? En esta parte sucede la superposición de ondas o llamado también suma de ondas, ¿sí? Por eso lo puse acá como suma de ondas. ¿Estamos? Y bueno, ¿y qué más sucede? Lo que dice el principio de superposición dice que, bueno, cada uno avanza como si nunca se hubiera conocido, ¿sí? Cada uno avanza, estas ondas siguen avanzando, siguen su camino como si nunca se hubiesen conocido. ¿Estamos? Perfecto, ¿no? Es como si nunca se hubiesen visto, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esta es la parte a la que nosotros vamos a llamar superposición de ondas, justo cuando se encuentran dos pulsos. ¿Estamos? Bien, ahora todo eso vamos a tratar de explicar matemáticamente, ¿sí? Bien, nosotros vamos a arrancar con algo fácil, con algo simple. Nosotros vamos a ver que la ecuación de una onda, si imaginemos de este pulso cuadradito, su ecuación era el primero, ¿sí? A seno de tita. ¿Estamos? Y de la segunda era un B seno de tita, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando se encuentran? Me dice, cuando no tienen nada acompañados acá, o sea, no es un tita más, no sé, otro ángulo, ¿sí? Ahí adentro, están en fase, ¿sí? Están en fase. Y cuando están en fase, simplemente va a ser una suma algebraica. ¿Qué se van a sumar? Pues sus amplitudes. Y el seno de tita le va a acompañar nada más. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué pasa, Renato, si no es así? Vamos a imaginarnos que me dan un X, no sé, un X1, ¿sí? A seno de tita, más, no lo sé, pi medios, digamos, ¿sí? Y otra ecuación de onda que me den B por seno, no sé, vamos a suponer que sea, no sé, un tita más pi cuartos, digamos, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando nos dan estas cosas? Ahí nosotros vamos a aplicar otro método que se llama método fasorial. ¿Estamos? Entonces, esta parte de acá abajo es un método fasorial. Sí, cuando digo método, no es la única manera de solucionarlo. Este es una de las maneras. ¿Sí? Entonces, le llaman con un nombre hermoso, ¿no? Le dicen método fasorial. ¿Sí? Nos van a enseñar mucho más adelante todo lo que son fasores y todo lo demás, pero no hay que asustarse. ¿De qué trata esto? Dice, el método fasorial lo va a ver a una onda como si fuera un vector. ¿Estamos? Entonces, una onda va a ser equivalente a decir un vector. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, el módulo, o sea, cuánto vale ese vector, nos va a decir la amplitud. Y obviamente acá está dibujado la amplitud, ¿lo ven? En el mismo color de violeta, ¿sí? Y ahora, el ángulo, ¿sí? El ángulo va a ser esto de acá, el ángulo que se ha despegado, por supuesto, ¿no? Y esto está en un eje cartesiano. ¿Sí? Lo mismo para la otra ecuación de onda. ¿Estamos? Ahí está de verde. Su propio ángulo también, ¿no? Su ángulo respectivo. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué me dice? ¿Cómo vamos a solucionar? Pues esto ya es una suma vectorial que hemos visto toda nuestra vida, ¿no? Desde física de partículas, desde el primer día de clases. Entonces, me va a salir una especie así, ¿no? Que me va a salir el módulo, por supuesto, y el ángulo, ¿sí? El seno no cambia. ¿Estamos? Entonces, tengo dos maneras de solucionar esto. Uno que me den re fácil y otro que me pueden complicar la vida. Pero aún así, en los dos casos, ya sé cómo voy a solucionar. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a la práctica. Me dice,
hallar la ecuación del movimiento resultante de la superposición de dos movimientos armónicos simples, ¿sí? Paralelos. ¿Qué quiere decir paralelos? Esto quiere decir que ha venido de una onda longitudinal, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay dos tipos de ondas. ¿Estamos? Una que es perpendicular, ¿sí? A esta parte vamos a ver esto que es perpendicular al movimiento, ¿sí? O sea, sube y bajan los puntos, suben y bajan cada punto de la cuerda, ¿no? ¿Sí? Lo más conocido es una cuerda, ¿sí? Ahí está. Y el otro, que puede ser en un resorte, aquí está juntos, acá separados, y acá de nuevo juntos y acá separados, ¿no? Esto de acá es una longitudinal y esto es transversal, ¿sí? Las transversales son perpendiculares al movimiento, mientras que las longitudinales son paralelas al movimiento, ¿sí? Entonces, cuando me dice paralelos, me dice es este tipo de onda, pero nada más, ¿sí? No hay que asustarse. Y me dice cuyas ecuaciones son estas de acá. ¿Estamos? Y me dice, bueno, a ver, analiza para alfa cuando alfa tome varios valores, ¿no? En este caso me dice cuando alfa tome 0, pi medios y pi. ¿Estamos? Entonces arranquemos para alfa 0. Entonces, la primera ecuación no hay que hacer nada, ¿sí? Es simplemente esa. Mientras que la segunda ecuación, cuando alfa es 0, es esto de acá, ¿no? 8 seno ¿de quién? De 2t. ¿Estamos? Y esto que hemos dicho, bueno, esto es re fácil. Esto es una suma algebraica. ¿Qué quiere decir? Que imaginemos que la primera, ¿sí? Que la primera era, no sé, un pulso de ese tipo y el otro era de este tipo, ¿sí? Para ponerlo con mucha más claridad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando avanzan, se han encontrado, ¿no? Y lo que me pide es analizar justamente eso de ahí, ¿sí? Entonces, estos se encontraron y me dice, analízame esta parte. Entonces, ¿qué va a suceder? El principio de superposición me dice que se suman. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, hay que sumarlos, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿qué es? 6 más 8 será 14 y lo resto hay que copiar tranquilamente. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguien no lo entiende? Bien, voy a suponer que se entiende. ¿Estamos? Bien, ahora me quieren complicar la vida, ¿no? Me dicen, bueno, ahora cuando sea uno de ellos pi medios, ¿sí? Entonces, cuando A vale pi medios, yo voy a tener el primero de este modo, ¿no? Ahí está. Mientras que el segundo voy a tener 8 seno de 2t más pi medios, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando me dan así, cuando ya no están en fase, ahora están desfasadas, uno está diferente que el otro, además tienen amplitudes diferentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el método fasorial. Eso es lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, para el primero, el ángulo que voy a dibujar es 0. ¿Lo ven? O sea, ¿qué va a ser? ¿No? Si esto de acá, así, ¿no? Esto de acá será x1. Mientras que el otro se va a mover con respecto a esto, pi, ¿no? Entonces, ahí está. Esto será x2. Entonces, ¿qué me pide ahora? Pues nada, me dice, anda a sumar esto. Y esto es súper fácil sumar, ¿no? Esto de acá es súper fácil sumar. Esto es la suma, ¿no? Además, sabemos que esto ¿cuánto vale? Esto vale 8, ¿sí? Es igual a la amplitud. Y esto es el ángulo, ¿no? Acá está el ángulo, ¿sí? Esa es la razón por la que ha girado, digamos, pi. ¿Estamos? Y bueno, el otro, ¿qué va a ser? También vale 6. Y esto es fácil, ¿no? Incluso el ángulo ya puedo determinar, ¿sí? Entonces, el ángulo para nosotros, ¿cómo vamos a sacar? Pues tangente ¿de quién? Del ángulo es ¿cuánto? 8 sextos, ¿no? Y esto es aplicar calculadora. Y además, ¿qué más vamos a saber? ¿Qué vamos a saber? Esta parte, ¿no? Esta parte es la suma, la C, digamos, ¿no? De lo que nosotros habíamos visto.
¿Estamos? Entonces, a nosotros, ¿qué nos va a salir aquí? Nos va a salir que x1 más x2, que era un c, ¿por quién? Por seno, ¿de quién? De 2t, más ese ángulo, ¿no? Entonces, si yo encuentro ese ángulo y encuentro c, ya está, ya resolví el problema. Entonces, ¿y cómo voy a encontrar c? Pues aplicamos Pitágoras, ¿no? ¿Sí? Aplicamos Pitágoras. Es más, si quieren, háganlo con Pitágoras. Pero otra forma es hacer relaciones, ¿sí? Esto de acá sabemos que es 4 por 2, esto sabemos que es 3 por 2, y hay 4, 3, y acá será 5 por 2, ¿sí? No sé, fíjense, pero como sea sale. Entonces, de ese modo yo ya sé que C vale 10, ¿sí? O si no, apliquen Pitágoras, ¿no? C al cuadrado es igual, bueno, ¿estamos? Bien, ahora tangente, bueno, este ángulo ya puedo calcular, ¿no? Será arco tangente ¿de quién? De, bueno, 4/3, ¿no? ¿Cuánto será eso? ¿Alguien ha calculado eso? 53 grados, ¿no? Perfecto, entonces esto me sale aproximadamente 53 grados. Entonces ya está. Esto de acá hace falta expresarlo en radianes, sí, ¿no? Es mucho mejor expresarlo en radianes. ¿Estamos? Entonces, bueno, que ¿cómo se expresa en radianes? Es simple también, ¿no? 53 grados por ¿qué cosa? Pi sobre 180, bueno, grados hexagesimales, ¿no? Y acá, bueno, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0,925, ¿sí? A mí me salió así, bien. Obviamente aquí a pi tomándole como 3,14, ¿sí? Renato, ¿lo puedo dejar así? Sí, lo pueden dejar, no pasa nada. Eso depende ya eh, del alumno, ¿sí? Bien, entonces esto es 10 seno de 2t más el ángulo. A mí me dio 0,925, ¿está bien? 0,925. Y eso sería. ¿Estamos? Y con pi, bueno, ya saben que es lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Vamos a ver si dejé, ahí está. Entonces, ¿qué pasa con pi? Bueno, ahora van a estar, va a girar, uno de ellos va a girar 180 grados. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? El primero no cambia. ¿Cuánto era? Pues era 6 seno de 2 por t. Mientras que el segundo, que era 8 seno de 2 por t, más pi. Ahora es más pi. Entonces, esto de acá no tiene ángulo, o podemos decir que tiene un ángulo cero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos así, ubicamos, ¿no? Aquí. El primero tiene ángulo cero, pues vamos a tener que ubicar aquí. ¿Sí? Ahí está. Eso es el primero, ¿no? Además, esto ya sabemos que vale 6. Es así, ¿no? Ahora, el otro, con respecto a este punto, por supuesto, con respecto a esto, ¿cuánto ha girado? Ha girado 180, ¿no? Esto de acá es pi. Entonces, va en este sentido. ¿Estamos? ¿Cuánto vale? Pues vale 8. No, no lo grafiqué en escala, esto debe ser un poquito más grande, ¿sí? Pero eso es la idea. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿sí? Sabemos que cuánto vale la C, que nosotros sabíamos cuánto vale la C, es simplemente una resta, ¿no? Acá no vamos a aplicar Pitágoras, vamos a restar. Entonces, ¿quién menos quién? Pues 6 menos 8. ¿Cuánto sería 6 menos 8? 2, ¿no? Entonces ya tengo que C vale 2. ¿Estamos? Y el ángulo que forman ellos, ¿cuánto es el ángulo que forman ellos? ¿Qué me va a salir? Esto de acá me sale así, ¿no? Así, ¿sí? Bueno, una especie así. Y esto es lo que me sale, ¿no? Me sale hacia este lado, por supuesto, con este símbolo, pero C siempre va a ser con un símbolo valor absoluto de este símbolo. ¿Estamos? Entonces me sale esto, ¿y qué voy a decir? Pues esto de acá, bueno, ¿cuánto tiene con respecto a esto? Tiene un ángulo pi. ¿Estamos? Entonces ya puedo calcular, ¿no? ¿Cómo se escribía x1 más x2? ¿Cómo se escribía c?
por el seno de lo mismo más el ángulo que tenía la resultante, ¿no? De esto de acá y bueno, tiene pi. Entonces ya está, esto será 2 seno de 2t más pi. ¿Estamos? Bien, eso es todo. En superposición de ondas, eso es el principio, eso es lo que hay que entender. Si esta es la parte que hay que entenderlo, hay dos maneras de solucionarlo, suma de ondas. ¿Estamos? Bien, vamos a ver si tenemos algo más. Sí, tenemos algo más. Bueno, me pedían graficar esta parte y bueno, esto de acá es cómo se grafica. Acá tengo un graficador. La primera parte es esta, ¿sí? Como ven, 6 seno de 2, no lo puse 2t, lo puse 2x porque como variable me reconoce GeoGebra a x, ¿no? Entonces, ahí está, en verde tenemos a 6 seno de 2x, mientras que 8 seno de 2x tenemos al azul, ¿sí? Ahí está, amplitud 8 y todo lo demás. ¿Qué pasa si yo lo sumo? Vamos a ver la suma, ¿ve? Ahí está en rojo la suma. ¿Estamos? Entonces, estos serían las gráficas de la suma de ondas. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando están en fase, por supuesto, ¿no? Cuando los desfaso ya no va a ser igual. Vamos a ver qué sucede cuando están desfasadas, ¿sí? A ver, entonces vamos a ver las desfasadas. Vamos a ver si me abre aquí. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos la primera onda. Bueno, todavía no hemos puesto acá. Vamos a hacer. Ahora vamos a ver este tipo de funciones. ¿Estamos? Ahora me van a dar con diferentes, ahora ya no me dan como antes, ¿no? Acá 0, acá era 0, ahora ya no me van a dar con 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que sumar, pero de forma diferente con un método fasorial. ¿Estamos? Bien, esto ahora vamos a volver a esto, que esto es el gráfico que vamos a hacer de la segunda parte. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿esto qué hacemos, Renato? Bueno, lo mismo, ¿sí? Más de lo mismo. Voy a poner en un color azul, vamos a ponerlo. Entonces digo, el primero es 2, perfecto. ¿Dónde va a ir ese 2? Aquí, ahí está. ¿Sí? Es un vector de tamaño 2, de módulo 2, ¿sí? ¿Qué más? ¿El ángulo cuánto es? Pi tercios o 60 grados, ¿no? ¿Estamos? Bien, ahí está, en violeta, lo que ha girado, ¿no? Con respecto a esto de acá, por supuesto, ¿sí? Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dice, hay otro. ¿Cuánto es el módulo de ese vector? 3. Ahí está, ¿ve? Estamos viéndolo como un vector a la onda, ¿no? ¿Cuánto ha girado? 90 grados. Ahí está el 90 grados que giró, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a necesitar? Esto era la C y esto era su ángulo de la C, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía cuando sumábamos x1 más x2? Pues era C, justamente seno. Lo mismo se copia esta parte, más ese ángulo, este ángulo de acá, ¿no? Renato, ahora, ¿cómo hacemos? Simple. Como tenemos un vector de ángulo, ¿cuánto esto de acá vale? 2 y ángulo pi tercios. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se suma? Sabemos que podemos proyectarlo en los dos lugares, ¿no? Si lo ponemos x e y, ¿sí? Si quieren lo ponemos x e y. ¿Qué vamos a hacer? Esta parte de acá era 2, ¿por quién? Por el coseno de pi tercios. ¿Y esta parte de acá cuánto vale? Esto vale 2 por seno de pi tercios. Y eso es todo un número, ¿no? Entonces, esta parte violeta, yo lo voy a poder proyectar en las dos coordenadas, ¿sí? Y después va a ser simplemente una suma de coordenadas. Lo voy a poner con color violeta para que sea mucho más familiar, ¿no? Entonces, esta parte de acá, ¿sí? Esta parte, esta descomposición es 2 por coseno de pi tercios. Mientras que esta parte de aquí, ¿cuánto vale? Vale 2 por seno de pi tercios. ¿Estamos? Entonces, aquí en la I vamos a sumar 2 seno de pi tercios más 3.
¿sí? Mientras que en la otra parte, ¿qué vamos a sumar? Solo 2 por coseno de pi tercios. ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener en este versor y en este versor, bueno, en estas dos direcciones, ¿no? Tanto en X como en Y. ¿Estamos? Entonces, acá 2 coseno de pi tercios, ¿cuánto sale? A ver, ¿alguien está haciendo? Nadie. ¿Cuánto sale 2 coseno de pi tercios? Sale 1, ¿no? Un medio. ¿Sí? ¿Salió? Es calculadora, ¿no? Coseno de pi tercios es un medio, entonces será 1, ¿no? Sí, esto de acá es un Sí, medio. sale uno. Sale uno. Perfecto. En esta parte sumamos 2 seno de pi tercios más 3. ¿Cuánto sale? 4,73. ¿Sí salió? Vamos. Son cuentas, ¿no? Son cuentas, Sí, chicos. acá salió. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues, Renato, para encontrar esa C, acá está. Esto es la C. ¿Qué hacemos? Pitágoras. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que C al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 4,78 al cuadrado. Entonces, C, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de todo esto, ¿no? ¿Cuánto será eso? Bueno, eso es calculadora, ¿no? Así que, más de eso, 4,76, creo, no sé cuánto sale esto. ¿Alguien? Sí, ¿no? 4,76. Bien. Entonces, ¿qué más? Ahora el ángulo, por supuesto, este es el ángulo, ¿no? Sí, ahí está. El ángulo de la suma es esto. ¿Y qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Tangente de ese ángulo es 4,73. Y el arco tangente, ¿cuánto será? A mí me sale un ángulo de 84 grados, ¿sí? 84 grados. Expresándolo en radianes, ¿sí? O llevándolo a números, me sale a mí 9, no, 1, sí, 1,46. Sí, 1,46. Entonces ya está, ¿no? Ya tenemos los dos valores y simplemente hay que reemplazar, ¿sí? 4,76 seno de esto más 1,46. ¿Estamos? Eso es. Bueno, ahora me dice trazar la gráfica de la resultante, ¿no? De esto de acá. Y para eso nosotros ya les había mostrado en GeoGebra, la primera parte es esto, la segunda parte es esta, ¿sí? Están desfasadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no está uno sobre el otro, ¿ve? O no es más grande el otro, ¿sí? Están desfasadas, esto está corrido, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué sucede? Bueno, esto es la respuesta, ¿sí? Esto es la suma de lo que nosotros teníamos, ¿no? Y la amplitud, por supuesto, nos va a tener que salir, bueno, si nosotros vemos, la amplitud nos sale 4, y algo, ¿ve? Ahí está. ¿Estamos? Bien. Y bueno, eso es todo de superposición de ondas, ya hemos repasado, se basa en un principio, ¿sí? Entonces, ya está. ¿Listo? Siguiente, entonces vamos a pasar a batidos. ¿Qué son batidos? ¿Lo que toman cuando van al gimnasio? No, ¿no? Es la, Eso es super- otro tipo es de la, batidos. es la superposición de dos ondas. Muy bien. Es la superposición de dos ondas, ¿sí? Pero cumplen ciertas cosas, ¿sí? Cumplen ciertas cosas. ¿Cómo tienen que ser esas ondas? Son iguales. Y voy a enfatizar en eso, son iguales. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Son ondas iguales. Esto de acá es importantísimo.
solo se puede hacer batidos de ondas iguales, ¿sí? Ondas iguales. Y cuando digo iguales, ¿qué van a tener iguales? Pues van a tener periodos iguales, frecuencias iguales, ¿qué cosa más? Velocidades iguales, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto de acá, esto. Solo va a haber batidos cuando todo sea igual, excepto la frecuencia. ¿Qué va a suceder la frecuencia? Van a ser muy aproximados, frecuencia 1 y frecuencia 2. Por supuesto, nos van a dar dos ondas. En este caso estamos viendo el azul y el rojo, ¿sí? Entonces, cuando hay una superposición de ondas o cuando hay una suma de ondas así, muy parecidos, con una frecuencia muy parecida, ¿sí? Esto de acá, frecuencia 2, y el del rojo vamos a ponerlo frecuencia 1. Cuando son muy cerquita la diferencia de las frecuencias, o sea, cuando hay variación de la frecuencia que tiende a cero, sí, voy a ponerlo así, tiende a cero, sucede batidos. ¿Estamos? Bien. Y por supuesto, el gráfico re hermoso, ¿lo ven? Ahí está. Esto es un gráfico hermoso, ¿no? Esto es lo que sucede con un batido. Nosotros, en los batidos, vamos a trabajar con ondas sonoras, ¿sí? No vamos a trabajar con cuerdas, porque en la facu no se trabaja con eso. Solo batidos vamos a trabajar con ondas sonoras, ¿sí? Con sonidos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más, Renato? ¿Qué más necesito saber de batidos? Necesito saber estas relaciones trigonométricas, ¿sí? ¿Cómo, Renato? Pues vamos a tener que sumar dos expresiones seno, y vamos a ver, ¿sí? Sorprendentemente, que se va a convertir en un producto. ¿Estamos? Sí, por ahí, si no lo recuerdan, fíjense esto, en el cole se hace, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que sucede. Cuando hay una resta de senos, se convierte en productos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando sumamos, ¿por qué? Porque hemos dicho que son iguales, entonces, ¿qué van a ser? Coseno, coseno, ¿lo ven? Coseno, coseno, vamos a restar, ¿sí? O vamos a sumar seno, seno, porque hemos dicho que son iguales. No vamos a sumar seno, coseno, ¿no? Eso de ahí no nos va a pasar, ¿no? ¿Estamos? Entonces, como son idénticas, ¿qué va a suceder? Esto de acá va a suceder. Se van a basar en estas razones trigonométricas, ¿para qué? Para enunciar lo siguiente. Si yo tengo dos ondas, ¿sí? Y 1 y 2, que están expresadas de esta manera. ¿Por qué? Porque así hemos dicho que se expresa la ecuación de onda. ¿Está bien? Bien. ¿Por qué? Nosotros ya hemos dicho, ¿no? Que para general hemos dicho que ¿qué va? Va la amplitud, ¿sí? Coseno de K por X más W por T. Pero W, ¿qué era? 2pi por, así, ¿no? 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. ¿Y qué quiere decir? ¿Y cuál vamos a elegir? Pues si estamos hablando de frecuencias iguales, Renato, hay que expresarlo mejor en qué? En frecuencias. Y bueno, lo expresan en frecuencias. ¿Sí? ¿Y qué más? Pues estas frecuencias van a ser muy similares, ¿sí? Digamos, si una frecuencia 1 tiene 0,02, la otra frecuencia va a ser, no sé, 0,01, muy similares. ¿Estamos? Bien, solo ahí suceden los batidos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a sumarlos. Estamos sumando ondas. Y hemos dicho, cuando sumamos dos cosenos, ¿qué suceden acá? Se convierten en producto. ¿Estamos? Y un producto de este tipo. ¿Sí? Bien. Y la otra cosa que hay que saber importantísimo es que la frecuencia del batido, ¿sí? De esta imagen parece una caracola. De esta imagen, su frecuencia se llama frecuencia de batido. ¿Y cómo se halla la frecuencia de batido? Se halla restando, bueno, el módulo, si valor absoluto, mejor lo pongo acá, valor absoluto de esa diferencia de frecuencias. ¿Estamos? Bien. Ya está, visualícenlo esto. Y vamos a buscar ejercicios de eso, ¿sí? De la práctica. Por supuesto, estoy sacando de la práctica ¿para qué? Para que ya cuando estemos cerca al final, creo que ya estamos cerca, vamos a arrancar ya con lo que son finales, ¿no? Bien.
Me dice, un diapasón de 256 Hz, si eso es frecuencia, produce 4 batidos. Ya me da. Esto de acá, ¿qué es? La frecuencia de quién? Del batido. Entonces, ¿qué vamos a poner? Frecuencia del batido. ¿A cuánto es equivalente? A 256 Hz. Ahí está. ¿Y qué hemos dicho? Esto de acá, ¿a qué es igual? Al módulo de quién? Bueno, al valor absoluto, ¿no? De frecuencia 2 menos frecuencia 1. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Cuando se hace sonar junto con otro diapasón. Tengo 2 diapasones, ¿no? Y hemos dicho que cada uno va a dar frecuencias muy semejantes, ¿sí? Entonces el diapasón, el otro diapasón, ¿sí? Diapasón 2, vamos a ponerlo si quieren, tiene una frecuencia desconocida, ¿sí? El 1, la frecuencia 1 lo conozco, me dan la frecuencia del batido. ¿Qué más? Indique 2 valores posibles de la frecuencia desconocida, ¿sí? Ahora me dice escribir la ecuación para cada onda. Bueno, ¿estamos? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Déjenme checar acá porque a lo mejor no han copiado bien el enunciado. Esto es el enunciado. Sí, bien, ahí está. Eso es todo lo que me dan. Entonces, nosotros vamos a buscar, ¿no? Produce. Acá me equivoqué. El batido, la frecuencia del batido me dice que es 4 batidos por segundo. ¿Sí? Acá hemos cometido el error. Y esto no es la frecuencia del batido. Esta es la frecuencia del 1. ¿Sí? Entonces, vamos a volverlo a escribir. Esto de acá, la frecuencia del batido es 4. ¿Por qué? Porque frecuencia es número de batidos por unidad de tiempo, ¿no? Entonces es 4. ¿Sí? 4 batidos, ¿sí? Esto de acá, la unidad 1 entre segundo, o también es Hertz, ¿sí? Que estos de acá son lo mismo. ¿Estamos? Bien, ¿qué más? Y me dice que el primer diapasón tiene esta frecuencia. Entonces, ¿esta frecuencia cuánto es? 256 Hz. Y ya está, ¿no? ¿Cómo se soluciona la igualdad de un valor absoluto? A ver, alguien que me lo diga. Poniendo más o menos 4. Te va Muy a bien, quedar que la frecuencia F2 va a ser 252 y 260. perfecto. ¿Estamos? Entonces, uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos es 260 y el otro, ¿cuánto es? 252 Hz. Y eso es todo. Ahora me dice escribir una ecuación para cada onda progresiva, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a enunciarlo como I1 y 2. ¿Estamos? I1, ¿quién va a ser? Pues va a ser del primer diapasón. ¿Estamos? Entonces, digo, I1, ¿cómo vamos a escribirlo? Pues vamos a recordar la ecuación de onda que era así, ¿no? K por X, por supuesto, menos 2pi, y acá ponemos la frecuencia, ¿no? ¿A qué frecuencia iba? 256, ¿sí? Hertz. ¿Estamos? Y por T, ¿no? Todo esto por T. ¿Estamos? ¿Y qué más? El otro es cualquiera de ellos elijo, ¿no? ¿Estamos? Yo lo voy a elegir 260. ¿Se puede hacer con los dos? Sí. En este caso yo lo voy a hacer solo con uno porque el otro es idénticamente lo mismo, ¿sí? Y pongo A, ¿por qué? Porque no me dan A, no me dicen con qué amplitud está oscilando. ¿Estamos? Entonces lo voy a poner genéricamente A. El otro también A, ¿por qué? Nosotros hemos dicho que van a ser ondas idénticas, ¿no? Van a tener la misma amplitud también, ¿sí? Esto de acá lo mismo, esto de acá lo mismo, lo único que cambia que es su frecuencia. Entonces, ¿qué voy a poner? 260 Hz por T. ¿Y qué hemos dicho que cuando hacíamos esta suma, ¿qué daba? Pues daba 2 veces A, ¿por quién? Por el coseno, ¿de quién? De la diferencia, esto de acá, lo voy a enunciar, ¿sí? Ahí está, de la semidiferencia por T, ¿sí? Así.
¿Por quién? Ahora es un producto, ¿no? De K por X menos, aquí era la suma, ¿sí? Bueno, es así, 2pi. ¿Por quién? Por la suma, ¿no? 1 más F2, la semisuma por T. ¿Estamos? Todo esto de acá. Entonces, ¿qué? Ya tenemos todo, ¿no? Va a ser 2A por quién? Por el coseno de, cuando sumamos frecuencias, ¿cuánto sale? Nos sale 2pi por 2T nomás, ¿no? ¿Estamos? Por Sí. 2T por coseno de quién? De K por X menos 2pi por 258, ¿no? ¿Sí? Eso sería. ¿Estamos? Ya está. Eso es todo lo que pedía. Bueno, esto se puede graficar, sí. Bueno, ahora no pude graficarlo en GeoGebra, pero se puede. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más dice? Siguiente. Ahora dice, algunas teclas bajas del piano tienen 2 cuerdas. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? En una de estas teclas, ¿qué hay? Está ajustada, ¿no? Correctamente para producir 100 Hz. ¿Estamos? Y al hacer sonar las cuerdas al tiempo, se oye un batido por segundo. Un batido por segundo. Ahí ya me dan qué cosa. La La frecuencia del frecuencia. batido. Muy bien. Entonces, ya voy anotando, ¿sí? Frecuencia del batido es 1 Hz, ¿sí? Uno entre segundos o Hz, ¿sí? Lo van anotando. Sí, entonces, yo, bueno, para hacerlo un poquito más gráfico, vamos a hacerlo. Ahí está. Una cuerda y 2 cuerdas, ¿sí? Dice que la cuerda 1, que lo voy a llamar así, y la cuerda 2. ¿Su frecuencia cuánto es? 100 Hz, ¿no? Sí, ¿ve? Así me dice, 100 Hz. Perfecto. ¿Listo? ¿Qué más? De la frecuencia 2 no conozco, pero ¿qué? ¿Qué hemos dicho? Bueno, esto de acá es 1 Hz, es a más, bueno, al valor absoluto de F2 por, bueno, menos, ¿no? Menos F1. Y esto de acá es el valor absoluto de F2 menos 100 Hz. ¿Estamos? Y bueno, ¿de aquí qué sale? De aquí sale la frecuencia del 2, ¿no? Tenemos dos valores posibles. Uno, ¿cuánto es? 101, ¿no? Y el otro es 99. ¿Lo ven? El primero con el segundo siempre su frecuencia es muy parecido. La diferencia es muy pequeña. ¿Sí? Si le sale demasiado, algo mal han hecho, ¿sí? Bien. Solo ahí tiene la característica del batido. Eso es la característica del batido. ¿Qué más me dice? ¿En qué porcentaje es necesario variar la tensión? Bien. Cuando me hablan de tensión, ¿en qué yo me imagino? ¿En qué lugar sale, en qué fórmula sale la tensión? Donde la velocidad es igual a Muy la bien. raíz de t sobre a, Claro, la velocidad es AT por, la densidad, bueno, esto de acá, ¿no? densidad lineal, sí, ¿qué es eso? Sí, sí, esto se llama densidad lineal y es M entre L, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Ya está, aquí tengo la tensión, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué más sé? La velocidad, ¿a qué es igual la velocidad? Esto, la velocidad es a Eh, lambda por la frecuencia, ¿no? sí. Porque nosotros que tenemos que recordar que la velocidad es lambda por frecuencia. Entonces, ahora lo elevo al cuadrado esto, me queda lambda al cuadrado, ¿por quién? Por la frecuencia al cuadrado, Esa es por la, U. perdón, esa es la frecuencia del batido o la frecuencia de, Para la bomba. cuerda, Ah, ok. ¿sí? Para la cuerda en general, Claro, entiendo. Perfecto. ¿sí? Porque nosotros estamos analizando la velocidad de propagación de una onda en una cuerda. Entonces, como ambas cuerdas están hechos del mismo material y además, ¿qué hemos dicho? En batidos son idénticas, o sea, ¿qué tienen? La Misma longitud de onda son densidad. iguales, la amplitud son iguales, la velocidad son iguales, etcétera, etcétera. Entonces, de acá yo sé que
esto, por esto, porque son mismo material, y el otro, porque son iguales, es constante. ¿Estamos? Entonces yo pongo constante y sé que esto de acá es lo que varía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Esa es la razón por la que esto no cambia. Entonces lo pongo constante. ¿Sí? Entonces yo digo, de acá voy a sacar entonces tensión 1 entre la frecuencia 1 al cuadrado va a ser igual a tensión 2 por la frecuencia 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto se mantiene constante, ¿no? Esto de acá, si quiero, lo igualo a una constante K. ¿Estamos? Bien. Entonces, de aquí, ¿qué va a pasar? De aquí, ¿qué sucede? Bueno, elevamos al cuadrado, ¿no? ¿Sí? De acá voy a irme acá arriba. Ahí está. T1 entre, ¿cuánto? 100, ¿no? Por supuesto, 100. 100 Hz, que ya no lo pongo, al cuadrado, ¿sí? Es igual a tensión 2, que ¿cuánto es? La tensión 2, no sé, pueden tomarlo con cualquiera, yo lo voy a tomar con 99, ¿sí? Hertz al cuadrado. Estamos, esto es lo que cumple. Entonces, cuando yo despejo, me queda ¿cuánto? Que sería 100 entre 99 al cuadrado por T2, ¿no? ¿Estamos? Y bueno, esto de acá no es más que, ¿cuánto sale esto al cuadrado? A mí me sale 1,2, ¿sí? 1,02, 1,02. Así, Sí, sí, me da igual. listo. Entonces ya tenemos que T1 es igual a 1,02 veces la tensión de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo más, que a lo más, T1, ¿cuánto va a valer? Para que sean iguales, ¿no? Porque a mí me dice cuánto vamos a ajustar la tensión. Para que sean iguales, ¿cuánto va a valer T1? Como máximo, ¿cuánto valdría? Para que sean iguales. ¿Alguien me dice? Para que sean iguales, Sí. T1 con T2 tienen que ser 1,02. Claro, eso sería, por lo menos este es el valor del 100% que va a tomar, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces digo, 1,02 es el 100% de ese valor. Entonces ahora yo pido cuánto va a ser el porcentaje aquí, ¿no? ¿Cuánto por ciento? Bueno, nosotros vamos a expresarlo si desean así, mira. Mucho más fácil. T1 va a ser así. 1,02 y esto va a ser igual a T2 entre 1 y esto a una constante. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces de acá despejo, T1 va a ser 1,02 K y T2 va a ser K. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, T1 como máximo va a valer 1,02. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, entonces K, ¿cuánto por ciento va a tener que ser? Acá también K, ¿no? Porque es el otro, ¿no? Si esto es el 100%, el otro, ¿cuánto por ciento? Entonces, de aquí a mí me sale que X es igual al 98%. ¿Sí? Es regla de 3 simple. ¿Estamos? Y entonces a mí me dice la variación de quién? De la tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Variación. Entonces, ¿qué? Vamos a restar, ¿no? Si uno de ellos era el 100%, el otro es el 98%, ¿cuánto es la variación de T? Entonces acá, ¿no? Variación de T es igual al 100 menos 98. ¿Sí? Entonces, por supuesto, por 100%, ¿no? ¿Sí? Entonces, la variación es 2%. ¿Sí? Esto es mucho más teórico. ¿Estamos? Porque lo que ahora estamos trabajando es batidos, esta parte es lo que se tiene que entender. ¿Sí? Bien. Ahora continuamos. Ahora, como ven, ya hemos trabajado con cuerdas, ahora vamos a ver con aire, ¿no? Porque también estas dos cosas siempre, en esta parte de onda siempre va a haber cuerdas y tubos, ¿sí? Tubos con aire. En este caso, la trompeta funciona como un tubo con aire, ¿sí? Las longitudinales nosotros vamos a tener tubos con aire. ¿Estamos?
No vamos a tener resortes, pero sí vamos a tener tubos con aire, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿no? ¿Qué me dice? Me dan una frecuencia de batido, voy a encontrar dos frecuencias y eso es todo, ¿no? Porque no me pide más acá. ¿Lo ven? Les dejo 5 minutos para que lo intenten. Ok. Bien, vamos. Perdón, cuando dice pulsaciones, ¿se refiere a la frecuencia del batido? ¿O no? Exactamente. Ah, ok. Porque ya tenemos, ¿no? Primer trompeta, bueno, ya ahí me dice que su frecuencia de la primera trompeta es 440 Hz. Y se oye 2,6 pulsaciones por segundo. Esa sería, ¿cuánto? Su frecuencia de batido, ¿no? Ah, ok. ¿Estamos? Bien. Vamos. ¿Cuánto salió el primer, bueno, la primera frecuencia? 437,4. Bárbaro, efectivamente. ¿Y lo otro? 442,6. Exacto. Y eso es todo. ¿Estamos? Bien. Ujú. Entonces, para que alguien a lo mejor no entendió cómo sacamos, es simplemente hacer esto, ¿no? ¿Sí? Esto de acá me decía que era 2,6 y acá me daba de uno de ellos, esto es uno, de uno de ellos me daba que era 440 Hz, ¿sí? Menos frecuencia 1. ¿Estamos? Ya está. Acá esto se soluciona poniendo más menos 2,6, ¿sí? 440 Hz menos frecuencia 1. Y de acá nos va a salir, ¿no? ¿Estamos? Eh, un segundo. Ah, acá lo puse al revés, lo puse al revés. ¿Estamos? Ya me parecía raro, pero no pasa nada. Lo solucionamos acá. ¿Sí? Me dan de la frecuencia 1 y de la frecuencia 2 es lo que voy a encontrar, ¿no? Entonces, frecuencia 2 menos 440 Hz. ¿Sí? Esto también son Hz. Esto también son Hz. Y esto de acá ya se resuelve, ¿no? Entonces, una de las frecuencias, por supuesto, vamos a encontrar dos. Va a ser ¿cuánto? 437,4 Hz. Y el otro va a ser 442,6 Hz. Y ya está. ¿Sí? Calcular las frecuencias. Ya está, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que piden, ¿sí? ¿Y cómo les parece? ¿Fácil, difícil? Normal. Bien. Pero a diferencia de cuerpo rígido, esto de acá como que hay que entender qué estamos haciendo y es todo, ¿lo ven? No hay muchos cálculos para hacer. Bien, pasamos a ondas estacionarias. Entonces, lo mismo, esta parte siempre va a ser, uno es para cuerdas y otro es para tubos, ¿sí? Esto de acá son las ondas transversales. ¿Por qué? Porque en cuerdas siempre son ondas transversales, ¿no? Cuando yo tengo
una cuerda atado ahí a una pared y muevo con un oscilador, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto a su velocidad de propagación es perpendicular, ¿sí? Porque cada punto solo sube y baja, ¿no? ¿Estamos? Mientras que en el tubo, cuando nosotros tenemos un tubo, las moléculas de aire, cuando empiezas a hablar en el tubo, van a ir moléculas de aire bien juntas, otras bien separadas, otras bien juntas, ¿sí? Así, y otras muy separadas. ¿Estamos? Esto es la forma como el sonido se dispersa o, bueno, avanza en un tubo. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a tener siempre para, y este es longitudinales, porque la velocidad es paralela al movimiento de la onda. ¿Estamos? Esto produce ondas longitudinales. Entonces, estos son transversales y estos son longitudinales. Entonces, siempre vamos a trabajar bajo estos dos conceptos. Ahora estamos viendo en cuerdas. Entonces, ¿qué? Nos falta ver en tubos, ¿sí? Entonces, en cuerdas, miren, siempre, 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 esto quiero que se graben. Esto de aquí, un segundo, no sé qué sucede con esto. Se volvió loco. Ahí está. Vamos a borrar esto. Quiero que se graben esta parte, porque esto es clave. Si lo entienden esto, ya está. Esto es clave, así que máxima atención. Esto de aquí es una longitud de onda, ¿sí? Desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. ¿Por qué? Porque estoy yendo, estos puntos se llaman nodos, ¿no? Desde uno que empezó hasta uno que terminó, eso es una longitud de onda. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Eso es una longitud de onda. Grábense eso. Ahora, ¿qué ven aquí abajo en la primera parte? ¿Qué se está viendo? ¿Se está viendo todo esto? No, Renato, solo la mitad de esto. Entonces, esto de acá, ¿cuánto mide? Pues mide lambda medios. ¿Por qué? Porque es la mitad. ¿Estamos? Entonces, de aquí es lo que sale que L es, o sea, toda la longitud de la cuerda, que es L, ¿a qué es igual? A lambda medios. ¿Estamos? Y esto de acá, por supuesto, mandale a multiplicar y ya tenés la longitud de onda. ¿Sí? Ahí está. Y a esto de acá, a la A, ¿sí? A esta primera parte se llama fundamental, o sea, armónico fundamental o primer armónico. ¿Sí? Como quieran. Otros lo llaman fundamental. ¿Sí? Otros lo llaman a esto primer armónico, a esto segundo armónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, apareció un primer nodo. Aquí apareció bueno, acá tiene dos nodos, por eso es segunda, ¿sí? Y esto, tres nodos, por eso es la tercera. No sé, ¿sí? Pero así es como yo lo aprendí. Entonces, acá, ¿qué vemos? Acá ya vemos que, ¿qué es? Una longitud completa. ¿Lo ven? Ah, bueno, entonces, ¿acá qué hacemos? Que todo eso es una longitud completa de la cuerda, porque acá es relacionar la longitud de la cuerda con la longitud de onda. Eso es clave. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que todo esto, no sé, imagínense que es una S invertida, aunque sea, bueno, ahí está. Una S invertida es ¿qué cosa? Una longitud de onda. Y acá vemos una S invertida. ¿Lo ven? Entonces, esto tiene el tamaño de la longitud de la cuerda. Mientras que acá es una completa más ¿quién? Más la mitad, más lambda medios. Y si sumas eso me da 3 medios de lambda, es igual a L. Entonces, ahora esto mandamos a multiplicar, es 2L entre 3 es la longitud de onda. Acá arriba no hay que hacer nada, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ¿qué han hecho? No, no sé. Ah, este 2 es de la cantidad de N, lo que les decía. ¿Sí? Acá es 1 porque es la fundamental o la principal. Esto es 2 por esto y esto es 3, qué sé yo. ¿Estamos? Bien. Y acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo. ¿Estamos? Este 2 no debe ir, ¿eh? Ah, bueno, se simplifican, claro. Es lo mismo. ¿Estamos? Ya está.
Entonces, lo mismo acá. Acá tenemos una S invertida. Entonces, ¿qué? Ya tengo una longitud de onda. Aquí tengo otra S invertida. Ya tengo otra longitud de onda. Entonces, ¿qué decimos? Pues es 2 veces la longitud de onda, ¿no? Eso es L. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Ujú. Está bueno, está por... Y de acá, ¿qué decimos? Que lambda es igual a L a 2L. Renato, pero acá no hay 2L. Bueno, se simplifica. ¿Estamos? ¿Sí? Eh, sí, qué estoy hablando? Es L medios, ¿no? Claro, sí, es un despeje, ¿sí? L medios, ahí está. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Otros lo relacionan con la cantidad de qué? De vientres. También se llama esta parte, le dicen vientres. Cuando tiene una vientre, lo ponen un 1 ahí. ¿Qué sé yo? No les va a venir más de 4. Sí, no, no, nunca vino en la facu, así que recuérdense esto de la L. Acá es a full. Vamos a trabajar esto, la relación de L con la longitud de onda. Si se graban esto, ya está. Ahora vamos con lo siguiente, con los tubos. De los tubos, tenemos tubos abiertos y tubos cerrados. Lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Para nosotros en los tubos, esto es completo. Esto va a ser completo. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. Eso es para nosotros una longitud de onda. ¿Qué cambia, Renato? Claro, ahora es coseno, ¿no? ¿Estamos? Por eso, un coseno es desde ahí hasta ahí. ¿Estamos? Entonces, si yo solo tomo esta parte, acá ya vemos, ¿no? Lo puedo dividir en 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta partecita es la cuarta parte de lambda. ¿Estamos? Y si yo tomo esta partecita más la otra partecita, es lambda medios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, aquí, ahí es donde tengo, ¿ve? Acá tengo, otro color lo vamos a poner. Vamos a poner un color violeta. Aquí tengo justamente lo que les contaba. Ahí está. Es esta parte. Hasta ahí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lambda medios? Entonces, lambda medios es igual a L. Despejamos, nos sale esto. Que lambda es igual a 2L. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, todo esto, Renato, todo esto, ¿a qué es igual esto? Es lambda, Renato. Ahí está. Y bueno, ya está, ¿no? Ya tenemos lambda. Y de ahí sale que esto es lambda. ¿Sí? Y voy a buscar ese patrón. Acá tengo uno, ¿sí? Ahí está. Hasta acá tengo uno, que es un lambda. Y después tengo un cuarto y justo la mitad de esto, ¿no? Bueno, entonces lambda medios. Si sumamos, ¿cuánto sale? De acá sale 3 lambda medios. Y eso es igual a L. Y bueno, si despejamos, ¿qué sale lambda? Sale 2L tercios, lo que tenemos. ¿Sí? Ahora, para esto es lo mismo, chicos, lo mismo. ¿Qué hemos dicho que esto era la cuarta parte de esta partecita? De acá hasta acá era la cuarta parte ¿de quién? De lambda. Entonces, esta partecita es solo la cuarta parte, ¿ve? En cerrados. Es como que los cerrados arrancan de acá, ¿eh? De acá, y como que lo eliminan toda esta parte, ¿lo ven? Hay que ingeniarse para que se recuerde. Entonces, en los cerrados es esta parte, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más? Y van a ir agregando, ¿eh? Van a ir agregando justo, ya tenía hasta aquí, claro, ya tenía hasta aquí, y lo agregan la otra mitad, ¿sí? Que sería lambda medios, ¿no? Y bueno, lo mismo, hago eso. Estamos hasta acá lo mismo, ya tengo, bueno, lambda y acá es lambda cuartos. ¿Y qué? Sumando, tenemos esto. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. Ahora a, a meter lo que hemos aprendido, ¿sí? Dice, en una cuerda, entonces, ¿qué nos vamos? Acá, que era lo más fácil, en una cuerda de repapelación. Listo, entonces vamos. Entonces digo, en una cuerda, como me piden en una cuerda, ya sé ¿qué es lo que tengo que recordarme?
Dice, estirada de esta cantidad, bueno, esta masa, ¿sí? Vibra con una frecuencia, ya sé que es cuánto es su frecuencia, voy anotando la frecuencia de la cuerda, ¿no? ¿Cuánto es? 25 Hz, ¿sí? 20,0, no pasa nada. En su modo fundamental, y yo les decía, ¿cuál es el modo fundamental? Este es el modo fundamental. Entonces, que ya tengo una imagen, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a graficar el modo fundamental, ¿sí? Ahí está la pared, esto será la cuerda y esto de acá va a ser la superposición, ¿no? Ahí está, o la estacionaria. ¿Estamos? Bien, acá está. Entonces digo, ¿qué más? En su modo fundamental, cuando los soportes a los que está atado la cuerda están separados, bueno, todo esto, ¿cuánto vale? Me dice que vale 0,8 metros, ¿sí? La amplitud, acá me dicen el dato de la amplitud, en el antinodo es 0,50, ¿sí? Centímetros. Calcular, mire, la velocidad para una onda transversal en la cuerda. Por supuesto, es onda transversal, yo les digo, ¿no? En una cuerda es transversal, entonces ya está, no pasa nada, esto no me dice nada, ¿sí? Y después me dice la tensión de la cuerda, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo arrancamos? Encontrando qué cosa? La frecuencia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque nosotros sabemos que la velocidad, ¿a qué es? La A cuerda. lambda por su frecuencia, ¿o no? Por Sí, sí. supuesto. Entonces, yo arranco buscando frecuencia. ¿Y como hemos dicho esto de acá? ¿Todo esto cuánto vale? Recuérdense, la S invertida es, todo esto vale lambda. Pero Renato, ahí yo no veo lambda, yo veo la mitad de lambda. Bueno, entonces, Dos. ¿qué? Es Lambda vale lambda. 2L. Muy bien. Entonces, lambda vale 2L. ¿Sí? Pero Renato, esta longitud de la soga no es 0,8. Obvio, ¿no? Si está tensada, miren. Está tensada. Entonces, si ha estado tensado en un momento, la soga era así. Y me dice que esta separación es la que mide 0,8. Entonces, es obvio que L va a tener que ser 0,8 metros. ¿Se puede notar eso? Sí. Bien, entonces ya tengo. La longitud de onda ya tengo. ¿Cuánto será? 2 por 0,8 metros. ¿Cuánto sale eso? 1,6. Sí. 1,6. Perfecto. 6 metros. Ya está. Lo primero ya tengo, Renato. Ahora, la frecuencia. ¿Cómo encontramos la frecuencia? Pues que me lo dan, Renato. Mira, ahí está, me lo dan. Entonces, frecuencia es 25 Hz. Y ya está. Entonces, la velocidad, ¿a qué es igual? A lambda por la 40. frecuencia. Entonces, ¿cuánto sale? 40. 40 metros por segundo. ¿Sí? Ya está. Entonces, ¿qué más me piden? Ya tengo hallar la velocidad. Perfecto, ya lo tengo la velocidad. Pero me piden tensión, Renato. Bueno, ¿esto se relaciona con la tensión o no? Claro, nosotros ya habíamos visto que velocidad al cuadrado, ¿a qué era igual? Ah, bueno, no es raíz cuadrada. ¿A qué era igual eso? La tensión sobre la densidad lineal. Claro. Entonces ya lo tengo también eso. Y eso es todo, ¿no? Ahí vamos a reemplazar y encontraremos la tensión, ¿sí? Entonces, esto es a la tensión por la densidad lineal. Pero la densidad lineal, ¿cómo se encuentra? Es masa entre la longitud. Y me dan la masa. ¿Cuánto es? 0,05 kilogramos, ¿no? Sí. Entre la longitud que es 0,8 metros. Entonces, ¿cuánto vale la densidad lineal? Bueno, calculando 0,0625. ¿Estamos? Kilogramos metros. ¿Sí? Ujú. Listo. Ahora,
Entonces yo digo, bueno, velocidad al cuadrado por la densidad lineal va a ser la tensión. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Cuánto saldrá? ¿Cuánto le salió? Esto será metro segundo cuadrado. Esto será kilogramos. Metro, se va a ir metro. Claro, me va a salir en Newton. Perfecto. ¿Estamos? ¿Cuánto sale? 100 Newton. Perfecto. Ya está. Y eso es todo. ¿Estamos? En final no viene más que eso. Es relacionar cosas, nada más. ¿Sí? Bien, ahora vamos con la siguiente. Dice, un tubo. Como les decía, ¿no? Ya hemos hecho uno de cuerdas, ahora nos toca uno de tubos. ¿Qué va a ser? Es eso, ¿no? Me dice abierto. En el abierto es más fácil. ¿Sí? Esto es en el abierto. En el cerrado es como que la cuarta parte de esto. Es como que lo cortan ahí, ¿no? Mientras que en el abierto es la que ya les contaba. ¿Sí? Bien. O si no, no sé, acuérdense que es, no sé, es como un reloj de arena que está tirado, no sé, pero hagan algo, ¿sí? En reglas mnemotécnicas. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo digo, abierto. Entonces ya me imagino un tubo, además su longitud. Bien, entonces, los tubos abiertos se dejan ahí un espacio y se grafican así, ¿sí? Ahí está. Abierto, ahí. Esto no se cierra. En el cerrado, cerraría, ¿sí? Ahí está abierto. Y esta parte siempre tiene que estar abierto. Acá hay un espacio, no sé si se nota. Lo pongo con una flecha. Ese espacio siempre hay que dejarlo abierto, ¿sí? Porque es por ahí donde va a transmitir el sonido. ¿Estamos? Bien, ¿qué me dice? Bueno, abiertos en ambos extremos. Por supuesto, se cuenta como abierto. Este está como abierto. ¿Estamos? Los dos están abiertos. ¿Qué más me dice? Halle su frecuencia fundamental. O sea, el primero, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Esto de acá es como un reloj de arena. ¿Estamos? Sí. Así, ¿no? Vamos a corregir eso. Es como un reloj de arena que está tirado. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, un reloj de arena que está tirado. Ahí está. Y esta parte yo siempre lo hago así, delineado, ¿sí? No lo hago los dos, otros lo hacen así. Y si quieren esto de acá, píntenlo, qué sé yo, ¿sí? Ahí. ¿Estamos? Esa longitud de esto de acá me da como dato que es 0,60 metros. ¿Qué más? ¿Qué más me da? Bueno, es la fundamental, ¿no? Entonces yo sé que de acá, ¿qué es? Lambda medios, ¿sí? Sí. Esto de acá es lambda medios. ¿Y por qué? Porque así lo hemos dicho, ¿no? Esto de acá es lambda medios, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ya está, lambda medios es igual a la longitud total del tubo. Y lambda es igual a 2 veces la longitud del tubo. Pero la longitud del tubo, ¿a qué es igual? A 0,60 por 2, ¿no? Metros. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de onda? 1,12. 1,2. 2. 1,2. Ahí está. Metros. ¿Estamos? Sí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más me pide? El cerrado y un abierto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me dice? Halle su frecuencia fundamental. Bien. Y su primer armónico a esta temperatura. Bueno, me dan la temperatura, no se utiliza para nada, pero como yo les decía, ¿no? Esto es el sonido, acá es donde se estudia el sonido, tiene que estar a ciertas temperaturas, a ciertas temperaturas. ¿Por qué? Porque la temperatura en la atmósfera puede variar la velocidad del sonido, ¿sí? No sé si sabían eso, ya Sí. que el sonido simplemente es transmisión de moléculas de aire, ¿sí? Le transmite el movimiento o lleva el sonido cada molécula de aire, ¿no? Entonces, cuando hay más frío, las moléculas se mueven menos. Eso quiere decir que en la Antártida
el sonido es más lento, ¿sí? Y en lugares más calurosos el sonido es mucho más rápido. ¿Estamos? Hay Lo más cinética. mismo en el espacio no hay sonido. Por eso. Claro, no hay sonido porque no hay atmósfera, ¿no? No hay aire, no hay quien lleve, quien transmita el sonido. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué más me piden aquí? A ver. Me piden graficar. Ahí está graficado. Esto es la distribución. Amplitudes, largo tubo, la frecuencia. Bien, ahí está. Esto es la frecuencia. ¿Y qué más me piden? La frecuencia, ¿no? La frecuencia. ¿Cómo se halla la frecuencia? Bueno, no les expliqué, pero la frecuencia es simplemente n, se llama, en este caso n, como es el primero, que cuánto va a ser n, va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, esto de acá es n por la frecuencia 1, ¿sí? Y esto de acá no es más que velocidad del sonido entre, como, bueno, la longitud de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque esta frecuencia es esto, ¿no? Estoy reemplazando simplemente la velocidad del sonido, ¿sí? Entre lambda. Pero ya sabemos que lambda tiene que ver con qué? Con la velocidad del sonido entre todo esto de acá, que es 1,2 metros, ¿sí? Y la velocidad del sonido en estas temperaturas, ¿cuánto es? Bueno, como 40, ¿no? eso los tiene que dar, es 300, ¿cuánto? No me 20. acuerdo si era, había Ah, varias, claro, pero es 27 grados, ¿sí? O sea, es normal. Pueden trabajarlo con 344 o 348, creo, como máximo funciona, ¿sí? Yo lo pongo 344 sí, porque a esas temperaturas, velocidad de sonido, a T igual a 300K. ¿Estamos? sí. 300, no, acá lo puse una coma, no sé qué dice. Ahí está, 344 metros por segundo, por supuesto, y ya está. Entonces, esta n vale 1, ¿sí? La frecuencia, ¿cuánto es entonces? Es 344 metros por segundo entre 1,2 metros. 286,6 Hz. 286,6, ¿no? Sí. Sería Hertz. Listo. Pregunta, Renato, si no Sí, es la fundamental y es el primer armónico, segundo, el n, a cambio ahí el valor del sí, n, ¿no? claro. Entonces el n se puede ir viendo, o sea, hay que multiplicarlo, ¿no? Las veces que aparece esto, ¿sí? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Yo les digo, grábense hasta el 3 a lo más. Más que eso no viene, ¿sí? No viene en la facu. ¿Estamos? Ujú. Ahora vamos por uno que es abierto. Y lo mismo, vamos a estudiar solo su fundamental. No vamos a estudiar más que eso, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uno que, mejor dicho, era cerrado, ¿no? Ahí está. Y en cerrado tenemos esta imagen, ¿no? Bueno, así. ¿Estamos? Esa imagen teníamos. Y esto de acá es lambda cuartos. Sí, es la cuarta parte de lambda, ni siquiera es la mitad, es la cuarta parte. Y tenemos que 0,8 metros, si no me equivoco. 0,6 metros, ¿sí? Ahí está. Y eso es la longitud, ¿no? Y de acá ya vamos a ver que cuánto vale L, ¿no? L es lambda cuartos. Entonces 4 por L es igual a lambda. Entonces lambda, ¿qué es igual? 2,4. Sí. 2,4, ¿no? 4 metros. ¿Estamos? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Me piden la frecuencia, ¿no? Entonces, yo ya Lo tenía la frecuencia. mismo que vimos haciendo. Claro,
Y encerrados, esto es lo que va a suceder, 2n menos 1. Sí, por supuesto, con n no hay que grabarse más, esto es todo, ¿sí? Esto de acá, bueno, el sonido, entre 4L, ¿no? Que es esto, si quieren, así, ¿sí? Estos son básicos que hay que saber, la frecuencia, y esto ya relacionarlo, hay que saberlo, y después la frecuencia. Eso es todo lo que les va a preguntar. Más de eso no creo que les pregunte, ¿sí? Con n que va a ser desde 1, 2 y todo eso, ¿no? De nosotros era 1, así que va a ser 1, va a seguir siendo esto 1. Esto encerrado, ¿sí? Ahí está cerrado. ¿Sí? Esto de acá está cerrado. Bien, y hay que hacer lo mismo. ¿Sí? Hay que hacer simplemente lo mismo. Lo mismo 344 metros por segundo y 2,4 metros. ¿Sí? Ya está. ¿Cuánto sale eso? 143,3. 143,3 Hz. Hertz, sí. ¿Estamos? Ujú. Muy bien. Eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad. Por mi parte, si no hay alguna duda, sería todo. Este PowerPoint lo suben ahora al grupo. Sí, yo ahora en 1 o 2 minutos lo voy a subir a, bueno, lo voy a poner en el WhatsApp, creo que para que Genial. todos puedan tener acceso a eso. Ok. Y bueno, por mi parte es todo. Por favor, no dejen de estudiar y no se desanimen, ¿sí? No hay que desanimarse. A veces hay bajas y altas, ¿sí? Y que eso es mi deseo, así que nada, hay que seguir remándola. Esta parte, como ven, ya ha bajado, eh, digamos, de todo el tema de lo que era cuerpo rígido. Es mucho más tranqui, es mucho más de entender qué estamos haciendo y espero que esta clase haya servido por lo menos un poquito para eso, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas Ah, gracias, Renata. Que no, tengas un buen fin de. de igual manera, Cris, Dale. Viviana también, chao. Sería todo. Chao, chao.